quería compartir con vosotros una palabra de recordatorio. De recordatorio porque, curiosamente, como está todo grabado, el pastor Víctor compartió el 12 de abril una palabra muy parecida, y yo voy a recordar esta palabra porque Dios ha puesto en mi corazón esto. Así que Dios quiere que recordemos cosas que Él tiene para nosotros. Somos olvidadizos todos, y nos olvidamos enseguida de lo que recibimos y de lo que aprendemos. Por lo tanto, necesitamos recordar, porque Dios quiere seguir trabajando con nuestras vidas y no quiere dejarnos como éramos hace un mes. Él quiere seguir transformándonos y cambiándonos. Así que ven conmigo, si quieres, a la segunda carta de Timoteo y al capítulo 1, donde vamos a leer las palabras que le dice Pablo a su amado hijo adoptivo. No era hijo en la carne, pero sí era su hijo espiritual, a Timoteo. Y vamos a leer el capítulo entero. Y dice así este capítulo de la segunda epístola a Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Pues Pablo le está escribiendo a Timoteo, a un joven discípulo, el cual había crecido en un hogar cristiano, como aquí puede haber algunos que nacisteis en un hogar cristiano. Había tenido una madre y una abuela que amaban a Dios y que fueron ejemplo para él. Había sido enseñado también por su mentor, por Pablo, y estaba trabajando en el ministerio, en la iglesia. Pero Pablo tenía una preocupación por su hijo amado, y era que el fuego de su corazón se viniera abajo, y que decayera esa pasión que le dice Pablo que cuide, y que le dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora estamos viendo que nos acercamos al día de Pentecostés. Se va a celebrar el día 13, aunque realmente Pentecostés
es la semana que viene, domingo, 50 días después de la celebración de que Jesús resucitase. Así que en Pentecostés celebramos que el Espíritu Santo nos llena con su poder, con su gozo, con su amor. Por eso dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, necesitamos avivar ese fuego que ha sido puesto en nuestros corazones. ¿Y sabes por qué? Porque Dios hace su parte. Dios hace lo imposible, lo que nosotros no podemos hacer, pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Dios hace lo sobrenatural y a nosotros nos toca hacer lo natural, lo que Él nos demanda. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad. Y en nuestra alma, que es la parte central de nuestra vida, Dios ha puesto algo que nos diferencia de los animales, y es la voluntad. Y la voluntad es la que nos lleva a acercarnos a Dios, a avivar ese fuego que Dios puso en nosotros. El alma le dice al espíritu, busca a Dios. Esa voluntad que está en ti y que está en mí. Por lo tanto, necesitamos decirle, alma mía, busca a Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía, está cerca de Él. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra. No debía Timoteo desalentarse por el fracaso o por los problemas que tuviera, como nosotros podemos tenerlos. Tampoco debía volverse profesional en su servicio y caer en la rutina, sino que tenía que buscar avivar ese fuego del don de Dios. Y en esta mañana quería compartir 5 consejos que la palabra nos da para avivar ese fuego del don de Dios, ese fuego del Espíritu Santo. El primero es que no nos olvidemos de la gracia de Dios. No nos olvidemos de la gracia de Dios. La palabra evangelio, sabes que viene del griego eu, que significa bueno, y angelio significa noticia o mensaje. Por lo tanto, el evangelio, que es la buena noticia, una de las razones por las cuales fallamos en conservar el fuego es que nos olvidamos de esa buena noticia y de nuestra condición anterior al recibir esa buena noticia. Dice Efesios, ven conmigo si puedes al libro de Efesios, al capítulo 2, donde dice el mismo Pablo, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este es el evangelio, que Dios nos ha dado vida, nos ha dado el fuego del Espíritu Santo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra situación antes de conocer a Jesucristo era realmente grave. Pero en el versículo 4, vamos a seguir leyendo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, otra vez dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, estos son buenas noticias. Este es el evangelio. Y las buenas noticias son buenas solo en la medida
en que tú entiendes cuán malas son las malas noticias. ¿Lo entiendes? Las buenas noticias son tan buenas en tanto que tú entiendes cuáles son las malas noticias. Y la mala noticia es que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Las personas que hemos nacido en la iglesia tenemos un hándicap o un obstáculo a veces, y es pensar que nunca fuimos del todo malos, ¿no? Pero déjame decirte que cada semana cuando visito la cárcel y estoy entre gente, algunos violadores, algunos asesinos, algunos hasta sicarios, conocí hace tiempo un sicario, pero me doy cuenta que yo necesito a Dios tanto como ellos. Y necesito la gracia de Dios tanto como ellos. Y la misericordia de Dios tanto como ellos. Porque para Dios no hay medida. Él es un Dios tan santo que el pecado, por pequeño que sea, ofende a su santidad. Y cuando nos acercamos a Dios, necesitamos reconocer nuestro pecado. Cuando yo tenía 10 añitos, pude entender, y yo sé, y sabemos por la palabra de Dios que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Que aunque era un niño y que había dado mis primeros pasos en el pasillo central de la iglesia, no importaba, pero entendí que había maldad en mi corazón. Había mentira, había ira, había enojo, había maldad. Y entendí que Cristo Jesús sufrió en aquella cruz por mis pecados, por mis miserias. Y esa sangre sigue teniendo vigencia en el día de hoy. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, necesitamos entender de dónde hemos salido y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Porque si no, no vamos a poder amar a Dios como Él nos ama. Dijo Jesucristo cuando fue a comer en casa de un fariseo y se presentó una mujer pecadora, la cual se acercó a Jesús, le lavó los pies, le enjugó y le besó los pies. Y aquel fariseo dice que pensando dijo, si Jesús supiera lo que es esta mujer. Y Jesús, que entendió y discernió su pensamiento, le dijo, al que se le perdona poco, poco ama, pero al que se le perdona mucho, ama mucho. Si tú piensas, realmente yo no fui un tipo muy malo, o yo no hice muchas cosas malas, Jesús no tuvo que perdonarme mucho, entonces tu fuego será pequeño. Pero si tú entiendes lo que la palabra dice en Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo sujetos a Satanás y que Dios nos sacó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable y nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando entendemos eso, el fuego del Espíritu Santo arde en nuestro corazón. Al que se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, mucho ama. Y no es cuestión de cantidad, sino es cuestión de actitud, de entender de dónde me ha sacado el Señor, de lo que Él me ha dado. Es cuestión de entenderlo. Así que necesitamos entender que Dios ha venido a rescatarnos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si tú te crees sano, no vas a tener necesidad de médicos. Él ha venido a llamar al arrepentimiento. Por lo tanto, entendamos de dónde hemos salido y no nos olvidemos nunca de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Número 2, necesitamos vivir con los recursos que Dios nos da y no con nuestros esfuerzos humanos, no con tus posibilidades, no con tus talentos.
La mayoría de las cosas que Dios nos ha enseñado las hemos aprendido por el fracaso. Las hemos aprendido metiendo la pata y cayendo, ¿no? Vivir con nuestro propio esfuerzo nos lleva a la frustración y a la derrota. Si confías en tus posibilidades, no vas a poder hacer nada. Porque dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, Jesús dijo en el versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer, pero conmigo todas las cosas son posibles. Por lo tanto, dependemos de Dios en todo. Él es la vid verdadera y necesitamos, para dar fruto, estar enraizados y unidos a la vid. Por lo tanto, sus recursos son más que suficientes. Y si vamos a mantener el fuego encendido, debemos aprender a vivir con los recursos de Dios. Dios es la fuente de tus recursos. Necesitamos buscar leña, pero la leña, ¿sabes quién la da, no? La leña viene de Él. Él va a poner la leña necesaria para que ese fuego arda. Cuando Pablo acabó naufragando en la isla de Malta, fue a buscar leña y le picó aquella víbora, ¿no? Aquella serpiente. Y Dios pone la leña, pero nosotros tenemos que ir a buscarla. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pero depender de Él en todo. Él es nuestra provisión. Dice Romanos 9:16. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dependemos de Él en todo. Por lo tanto, separados de Dios, nada podemos hacer, pero con Él todas las cosas son posibles. Así que busquemos sus recursos. El Espíritu Santo habita en nosotros. Es el mismo Dios en nosotros. Algo que en lo natural no podemos entender, porque es sobrenatural. Que el mismo Dios habita en nosotros. Que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos esté en nosotros. Y es Él el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos protege. Esos son los recursos de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos fortalece, nos protege. Y en Dios tenemos todos los recursos necesarios. Pero necesitamos estar conectados e ir a Él. Hay un texto muy famoso en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto que tenemos que entender bien porque nos podemos creer superhombres y supermujeres. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La interpretación literalmente se puede traducir este texto como, para todo tengo recursos en Él, que me da el poder. Esa es la traducción literal de este texto. Para todo tengo recursos en Él, que me da el poder. Así que los recursos no están en mí, no están en mis habilidades, sino están en Él, están en Dios. Así que necesitamos poner nuestra confianza en Él y podemos tener valentía porque Él está en nosotros y con nosotros. Así que, número 1, no te olvides de la gracia de Dios. Número 2, vive con los recursos de Dios. Número 3, no aceptes sustitutos y búscale solo a Él, a su presencia. Dice Apocalipsis 2, versículo 2, cuando está hablando a la iglesia de Éfeso, y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús confronta a esta iglesia de Éfeso
Éfeso era una buena iglesia, ¿eh? A nosotros nos hubiera gustado ser como la iglesia de Éfeso. Eran activos, no toleraban el mal, habían resistido las pruebas, habían trabajado duro, pero habían caído en la misma trampa en la que estamos sujetos el día de hoy. Y es que habían dejado su primer amor. Habían reemplazado el activismo por la intimidad con Dios. Ese primer amor que todos experimentamos también en lo natural, ¿eh? en la carne, con la que era nuestra novia o nuestro novio. Ese primer amor a veces se va perdiendo. Por lo tanto, necesitamos volver a ese primer amor. Y ese amor hay que cultivarlo, igual que una planta, una flor. Hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que darle todo lo que necesita. Necesitamos volver a ese primer amor. Pero esta iglesia elevó los ritos por encima de la relación personal. Reemplazaron la forma por el compañerismo y la cercanía con Dios. Así que si queremos mantener el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nosotros, necesitamos tener comunión con Él y no aceptar sustitutos. El activismo, el venir a la iglesia, todo eso es necesario, pero sin Dios nada sirve. Así que necesitamos estar con Él y pasar tiempo con Él para que ese fuego se mantenga ardiendo. Número 4, conserva tu testimonio. Dice 2 de Corintios 3:3, un texto muy gráfico y muy bonito, donde dice Pablo en 2 de Corintios 3:3, dice que vosotros sois carta de Dios. Dice así, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por lo tanto, nosotros, tú y yo, somos cartas de Cristo leídas por todos los hombres, por todas las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nos encontramos en lugares públicos, cuando la gente nos ve en el trabajo, en el barrio, en la piscina, en la compra, en un estadio, ¿qué dice esa carta de nuestra vida? Tenemos que cuidar el testimonio. El otro día estuve en este evento que hubo en el Metropolitano de Change, que habéis oído hablar, ¿no? Y mucha gente se reunió allí, cerca de 40.000 personas, pero tuve oportunidad de, cuando salí, me comentó un guarda de seguridad, de los que estaban, había muchos guardas de seguridad, me comentó que había habido problemas en la entrada, no sé qué problemas hubo de organización, yo no lo vi porque yo estuve dentro en el coro gospel que se formó y al parecer la entrada fue un poco caótica y se formaron muchos problemas de entrada, pero lo que me dijo el guarda de seguridad es que el comportamiento de la gente no fue buena. Y qué triste que el testimonio de algunos no fue conforme a la palabra de Dios. Quizás no fueron cartas de Cristo leídas y el testimonio no fue bueno para ese hombre, para ese guarda de seguridad. Querían entrar, se tuvo que poner, me dijo, muy serio, gritando. Entonces, qué importante es que nuestra vida sea un claro ejemplo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que vean en nosotros al Espíritu de Dios, que vean en nosotros a Dios mismo para que puedan creer. En esto conocerán que somos sus discípulos. Por sus obras les conoceréis. Por lo tanto, cuidemos el testimonio. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Así que nada le va a causar más placer al diablo que robar nuestro testimonio.
y apagar ese fuego sobre el altar de nuestro corazón. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. El cristianismo es un estilo de vida. Puedes engañar a tu esposa y ser un buen profesional. Puedes ser un estafador y ser un hombre de negocios exitoso. Pero no podemos vivir en pecado y recibir la aprobación y la bendición de Dios. Cuidemos nuestro testimonio, porque aún en los momentos en los que nadie nos ve, Dios nos está viendo. Y Dios conoce nuestra entrada y nuestra salida. Conoce todo lo que hacemos, conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Por lo tanto, cuidemos nuestro testimonio. Y eso será fruto de nuestra cercanía con Dios. Porque Dios es un Dios santo. Amén. Y número 5, para terminar, ejercitémonos en la disciplina espiritual. La palabra disciplina es una palabra que no es muy agradable, ¿no? Tiene una connotación negativa para mucha gente. Pero Hebreos 12:11 dice que la disciplina es necesaria y que produce fruto. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, necesitamos ser disciplinados. ¿Y qué es la disciplina? Pues la disciplina significa anteponer a Dios a nuestros deseos y someternos a Él. Disciplina tiene que ver con la oración, tiene que ver con el congregarse, tiene que ver con el buscar a Dios. ¿Qué valor tiene el pasar diariamente tiempo en la presencia del Señor? ¿Qué valor hay en seguir una disciplina espiritual en nuestra vida? Mucho valor. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Dijo Jesús en Mateo 26:41. Les dijo a sus discípulos, velad y orad. Velad y orad. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tenemos una lucha con nuestra carne. Porque la carne nos tira. Y es difícil a veces, ¿no? Pero necesitamos disciplinar nuestra vida. Disciplinar nuestra vida. 1 Corintios 9:25 al 27 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué importante es la disciplina, ¿eh? Necesitamos ejercitar la disciplina espiritual. Mi hijo Eleazar, el pequeño, ahora mismo está en 5 minutos, sale en una carrera en Portugal, en la Vuelta a Portugal del futuro. Y empezó el jueves y terminan hoy. Y él ha aprendido, y yo lo he aprendido en el deporte, en el viéndoles, ¿no? Cómo tienen que disciplinarse. Tienen que disciplinar su alimentación, tienen que disciplinar su sueño y todo para conseguir un premio corruptible que se va a acabar destruyendo, ¿sí? Pues cuánto más debemos ejercitar nuestra vida por conseguir una recompensa incorruptible. Así que Pablo decía que él quería recibir esa corona incorruptible. Necesitamos disciplinar nuestra vida. A veces no hay ganas de leer la palabra, de orar, pero yo el primero, pasamos a veces mucho tiempo distrayéndonos con tantas cosas como tenemos ahora. Y necesitamos recapacitar y
si hemos caído en perder esa disciplina, comprometernos con el Señor. No te comprometes con nadie, sino con el Señor, de buscarle y de pasar tiempo con Él. Porque cuanto más tiempo pasemos con Él, más vamos a recibir de Él. La palabra de Dios la necesitamos no solo los domingos, sino cada día de nuestra vida. Había 2 hombres que caminaban por aquel camino de Emaús, en Lucas 24, y estaban deprimidos, estaban desanimados, derrotados, porque aquel Jesús había muerto en una cruz. Todos sus sueños y sus esperanzas habían sido clavados en aquella cruz. Y seguramente hemos estado así nosotros también alguna vez, derrotados, cansados, desanimados, pero dice que en el versículo 32, antes dice que Jesús se les apareció y empezó a hablarles la palabra, desde el principio hasta el momento en el que estaban. Y dice el versículo 32, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y abría las Escrituras. Ahí estaba ardiendo ese corazón. El Espíritu Santo de Dios estaba ardiendo en sus vidas. ¿Qué es lo que mantiene el fuego encendido en nuestros corazones? La palabra de Dios. El tiempo que pasamos en la presencia de Dios es lo que va a hacer que ese fuego arda en nuestros corazones. Así que tenemos tarea, porque esto no es solo de Pentecostés, es cada día. Y pasamos situaciones difíciles y momentos difíciles, la vida no es lineal, pero nos necesitamos también unos a otros, pero necesitamos a Dios en nuestra vida. Y que ese fuego arda, para que esta iglesia sea una iglesia viva, una iglesia que arda tanto, que sea una luz en esta sociedad y en esta ciudad de Aranjuez. Por lo tanto, miremos una vez más cómo está el fuego de nuestro corazón. Acordaos que compartí otra vez de señales que nos pueden alertar cuando empezamos a dejar de pasar tiempo en oración, de devocional, cuando hay falta de pureza en nuestra vida, cuando hay falta de pasión, cuando hay pereza por las cosas de Dios, cuando hay falta de hambre por la palabra de Dios, cuando hay falta de asombro por la presencia de Dios. A veces perdemos el asombro por la presencia de Dios y lo sustituimos por otros apetitos. Cuando hay falta de compañerismo, de querer dejar de congregarnos, de falta de fe, y vivimos más por vista que por fe. Todos pasamos momentos difíciles, pero el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que hoy está también contigo. Amén. Si tu fuego está vivo, sigue adelante y sigue así. Y si ese fuego está muy apagado, pues hoy es día para que el Espíritu Santo pueda soplar sobre ese fuego para que arda en tu vida y que puedas contagiar a otros, porque Dios quiere usarte para ser instrumento en sus manos y que tú contagies a otros, que contagies ese fuego a otros que no lo tienen o lo tienen apagado. Así que la iglesia eres tú. Tú formas parte de la iglesia. Por lo tanto, Dios quiere usarte. Amén. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.